Bueno, llegamos al último estudio del libro de Apocalipsis. Este va a ser la parte número 171. Hemos estado pues casi 4 años trabajando en ello. No nos vamos a demorar, vamos a ello. Apocalipsis 22, versículo 21, finaliza su ministerio exhortándonos a la profundidad, a discernimiento. Es decir, ¿recordáis Primera de Pedro 1:11? Donde se dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, este último versículo nos llama a entender a qué persona y a qué tiempo corresponde cada cosa profética. Nos llama a trazar bien la palabra de verdad, como le dice Pablo al discípulo. Trazar bien la palabra de verdad. Lo que llevamos diciendo durante estos años de conectar los pasajes, mejor dicho, eh, discernir cuáles son los pasajes o las palabras o las raíces de palabras o los versículos que conectan entre sí. Eso es lo que yo llamo correspondencias escriturales. Y este último versículo no es menos, de hecho es el último versículo de la Escritura, el último versículo de Apocalipsis y por lo tanto no es menos, al contrario. Em, Decía el último día, preguntaba, ¿qué es lo que vemos nosotros en este versículo 21? Porque este versículo 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Preguntaba, ¿qué vemos en este versículo 21? Y decía, bueno, una vez repasados lo que se ha estado diciendo siempre, lo que se dice hoy en día en cualquier sitio, lo que vemos en este versículo es lo que nos han dicho que debemos ver. Nos han dicho, la aristocracia de la Iglesia, en general, nos han dicho, tenéis que ver esto, lo que dicen la Iglesia y sus doctores. Dicen, interpretan sobre este versículo que es la bendición apostólica como saludación final, como saludo final. Es un saludo final, una bendición apostólica. Es decir, es una transmisión de cariño de parte del apóstol, un buen deseo para con los suyos. Claro, según los ojos de la carne, es decir, lo que vemos, lo literal, los ojos de lo literal, parece que es esto, un deseo, un buen deseo por parte del apóstol y por lo tanto nosotros interpretamos que es un buen deseo de parte del Espíritu. No es lo mismo. Lo que haya hecho el apóstol, me refiero a Juan, el escritor, no es lo mismo que la intención del Espíritu. Porque Juan, si ya lo hemos visto, igual que el rey David, igual que el apóstol Pedro, son zoquetes. No tienen la profundidad que tiene Pablo. Ellos no entienden. Ellos escriben sin entender muchas cosas, la mayor parte, a diferencia de Pablo. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí cuando leemos esto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Un besito de buenas noches, ¿eh? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amor, amor para con todos. Besitos para con todos, ¿no? No. Bendiciones, bendiciones para con todos. Eso es lo que creemos que dice, porque no nos engañemos. Eso es lo que se dice de este versículo. Eso es lo que dice. Lo que se dice hoy en día es amor, mucho amor para con todos, como decía, besitos, besitos, besitos. Lo que se dice es, sed positivos, no negativos, que el Señor es bendición y no maldición. Se dice, pensad en la gracia del Nuevo Testamento y no en la maldición del Antiguo. Por cierto, supongo que lo habréis notado, el Antiguo Testamento acaba con maldición. Malaquías 4 acaba con maldición para el candelero. Y nosotros pensamos que el Nuevo Testamento iba a acabar con bendición. Acaba exactamente igual, con una llamada de atención, con una llamada
de atención con imprecaciones, a pesar de que nuestros ojos vean aquí, oh, pues es un deseo de bendición. Claro que sí, literalmente hablando, sí. Que la Iglesia de hoy en día entienda de esta manera, según los ojos que ven la letra, nada más, pues produce una desoladora tristeza. Y produce una desoladora tristeza porque ya no hay remedio para la Iglesia. Digo que no hay remedio para el conjunto de la Iglesia. El conjunto de la Iglesia no hay remedio. ¿Qué nos dice la Escritura? Apocalipsis 3:20, entre otros. ¿Qué nos dice al respecto? Pues nos dice que el remedio solamente es para unos pocos, para un puñado, para un remanente. Lo dice Apocalipsis 3:20. Es más, Apocalipsis 3:20 es más incisivo aunque esto, porque dice, si quizá alguno. Pero también, al ver estas cosas, este tipo de interpretaciones, la parte de la tristeza produce también piedad. Piedad, pena o piedad. Piedad porque se nos ha obligado a entenderlo así. A nosotros se nos ha obligado. ¿Por qué? Pues porque los doctores de la Iglesia han hecho así. Pero que los doctores de la Iglesia interpreten así no es disculpable. Y vamos a dejarlo con solamente, digo, no es disculpable. ¿Quién ha hecho esto? El nicolaitismo. El nicolaitismo ha hecho esto. Esto lo ha hecho el nicolaitismo, desgraciadamente. Como decía el último día, vamos a discernir. El último versículo de la Escritura es toda una declaración de intenciones. ¿Por qué? Pues porque pertenece a la salutación de despedida de Pablo. Y esta despedida, como decía el último día, se encuentra en todas y cada una de las cartas de Pablo, incluyendo la carta a los Hebreos. Es más, no se encuentra en ningún otro libro, carta o evangelio. Solo en las cartas de Pablo. Y esto es necesario enfatizarlo, no hay que pasar por encima. Ahí es muy importante entenderlo así, verlo así, ver cómo el Espíritu lo usa de esta manera, porque esto lo ha hecho el Espíritu. Y es posible que alguien diga, Juan ha copiado el saludo o era un saludo que se hacía, el saludo apostólico. No, no es un saludo apostólico. Es el saludo de Pablo única y exclusivamente. Y Juan lo ha hecho sin saber realmente que lo hacía. Nadie más lo hace ni lo ha hecho esto. Constantemente nosotros hemos estado haciendo hincapié en estos años, en el estudio de Apocalipsis, hemos estado haciendo hincapié en que para llegar al conocimiento del espíritu de la profecía, es decir, para conformar el testimonio de Jesucristo al perfecto discernimiento del espíritu profético, es necesario pasar por el ministerio de Pablo. Es necesario un conocimiento pleno, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Allí, recordad lo que dice la palabra, lo citamos el último día, epignosis. Ese conocimiento pleno es epignosis, es decir, sobreconocimiento. Conocimiento por encima de la letra. Por encima de la letra, es a lo que llama allí Colosenses 2. Un pleno conocimiento del ministerio de la profundidad que se le otorgó a él, a Pablo, precisamente. Lo vimos en Efesios 3:4. Pues bien, Apocalipsis, en su despedida, en el último versículo, y en medio, no olvidemos el capítulo 22 a partir del versículo 6, en medio de advertencias e imprecaciones a la Iglesia, vuelve a insistir en el ministerio de Pablo, porque en este versículo está insistiendo en el ministerio de Pablo, el cual es el conocimiento profundo que es necesario ir añadiendo a nuestro vestido. Es necesario ir creciendo. Es necesario ir añadiendo a nuestro vestido. Y este conocimiento se extrae profundizando en lo escrito, no simplemente leyendo la letra, lo superficial, sino profundizando en lo escrito. Y para profundizar hay que entender los símbolos, las expresiones del espíritu, es decir, hay que entender las señales, o mejor expresado, hay que entender la forma de comunicación que el espíritu nos enseñó en Apocalipsis 1, versículo 1. Una explicación que nos da el Espíritu y que, a partir de Apocalipsis 1:1, el Espíritu nos dice que usaría, para expresar la revelación profética a través de señales, a través de semaínos. Usaría señales. Señales. Bien,
El último día hablamos acerca de esto, hablar acerca de estas palabras. Como sabemos, el Espíritu no deja nada al azar. Cualquier expresión que registra la Escritura tiene un importante motivo para ello. Así pues, como también dijimos el último día, vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, vemos el pasaje que nos aclara esto que estoy diciendo, donde Pablo dice: la salutación es de mi propia mano, que es la señal en toda carta mía. Así escribo. Es la señal. Se suele traducir como que es la señal distintiva. Error. Distintiva, no. La señal, punto. Porque es una señal del Espíritu. No se trata de decir, sí, esta es lo que hace Pablo para decir, mira, soy yo. No, no. Es la señal de Pablo. Esta es la bandera de Pablo. Y he aquí la señal en el siguiente versículo que hemos citado en Tesalonicenses. La señal es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La cual señal espiritual es colocada siempre. ¿Para qué? Pues no para saludarnos, ni para expresar sus deseos para con nosotros. Hemos de entender que toda palabra es inspiración del Espíritu, tiene su motivo profético. Y el motivo profético de que Pablo dijese: esta es mi señal, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, es mi señal. Pues la vemos aquí, en el final de la Escritura, en el final de Apocalipsis. Vemos cómo el Espíritu, digo, expresa con claridad que esta salutación pertenece a Pablo. Por lo tanto, entendamos y discernamos una vez más que si el Espíritu ha incorporado este texto, no es porque le guste que sepamos que a Pablo le apetece escribir él mismo la salutación final. Es más, como digo, Pablo dice que esta salutación es su señal. Es una manera de decir, como aquella estrella, la estrella que tenían que seguir los magos para encontrar dónde iba a nacer el Cristo, dónde iba a estar. Pues lo mismo, tenemos que seguir esa señal. Y esa señal a lo largo de la Escritura se sigue, no la encuentras, pero hay que recordarla. Cuando el Espíritu dice, esta es la señal de Pablo, pues llegamos al final de Apocalipsis y vemos que ahí está la señal de Pablo, es decir, la señal de la profundidad en el conocimiento profético, la señal del Espíritu. Es la bandera de su ministerio escritural. El último día dije también, ¿sabéis que cuando utiliza la palabra señal, qué palabra en griego está usando? Pues semaíno, la misma que Apocalipsis 1:1. Es la señal espiritual. Bien, decía al principio que este versículo, Apocalipsis 22, versículo 21, finaliza su ministerio exhortándonos a la profundidad, señalándonos con el dedo hacia el ministerio de la profundidad escritural. Es decir, a trascender las palabras de las hojas de la Biblia para encontrar verdaderamente la Escritura. A hacer apocalipsis. A eso se nos llama, a hacer apocalipsis. Y para ello, para poder hacer apocalipsis, el Espíritu llama hacia Pablo, nos dirige hacia Pablo, es decir, llama en este último versículo hacia profundidad. Llama a las piedras preciosas de sobreedificación, porque el ministerio de Pablo se diferencia enormemente no solo del candelero de Israel, sino también del ministerio de la iglesia judía. Y solo entendiendo esto, podremos comenzar a entender otras muchas cosas. Sin ello, estamos abocados a la miseria. Estaremos abocados a aquellas cosas que en este capítulo se están imprecando a la iglesia. Insisto, no a los incrédulos, como dije en el versículo 16. En este capítulo se habla a la iglesia. A la tibia y contemporizadora superficialidad laodiceana se le da muy bien quitarse de encima estos versículos que hemos tratado desde el del versículo 6 al versículo 21. Solamente quiere el versículo del versículo 1 al 5 de este capítulo, pero los demás no los quiere tanto. No quiere las imprecaciones porque piensa que no va con ella. Eso es para Babilonia, eso es para los incrédulos. No, es para nosotros.
Digo que a la Odisea se le va muy, muy bien quitarse de encima estos versículos y trasladarlos pues, a los incrédulos, a la iglesia romana o a una parte de la iglesia, esos que no, con los que no nos llevamos tan bien, ¿no? Usando siempre pues, la segunda o tercera persona, pero nunca la primera. Siempre es tú o él. Siempre es vosotros o ellos. Pero el Odiseo nunca dice, la responsabilidad es mía o soy yo. El responsable nunca lo dice. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que al leer este versículo 21, simplemente leer lo que hay escrito aquí, entiendo que se diga, hombre, pues yo no soy capaz de ver todo esto que has explicado, macho, estás loco. Lo entiendo. Es lógico que se piense así, porque si solo lees la letra de ese versículo, si solo ves la superficialidad de lo que hay en este versículo, eres incapaz de ver sus correspondencias. No eres capaz de ir a buscar sus correspondencias en otra escritura y trazar bien la palabra de verdad. Pero deberías ser capaz de ver estas cosas. El Señor quiere que seamos capaces de ver estas correspondencias, que seamos capaces de ver cómo Eliseo era capaz de ver a los ejércitos acampados en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Es necesario escudriñar toda la escritura, toda, para poder entenderlo, toda. Y eso no es posible sin el Espíritu. Digo que no es posible sin el Espíritu, sin el don del Espíritu, ni sin el ministerio del Espíritu. Y ahora vamos a verlo. ¿Por qué digo esto? Hechos, capítulo 8, versículos 26 a 31. Aquí vamos a ver al Espíritu y también al ministerio del Espíritu. Vamos a ver a la acción del Espíritu y a la acción del ministerio del Espíritu. Son lo mismo, pertenecen a lo mismo, pero desgraciadamente, son cosas separadas. El espíritu, la acción del espíritu, debería estar absolutamente unido, mejor dicho, el ministerio del espíritu debería estar absolutamente unido con la acción del espíritu. Pero nosotros no lo permitimos, no lo consentimos. Veremos ahora el porqué. Pero primero vamos a ver a Hechos, lo que dice Hechos. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 30, 31. Dice, pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Recordáis que hemos hablado de este versículo anteriormente? No vamos a tocarlo ahora, pero es importante este versículo, lo que significa descender de Jerusalén a Gaza. Hay correspondencias escriturales, pero no vamos a tratar ahora mismo esto, aunque es importante. Y le dice, y le dice, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y le dice lo que es. Es importante también esto. Es un desierto. Es donde debemos estar. Continúa diciendo, él se levantó y fue. Esta es la acción del Espíritu. El Espíritu en acción hacia el ministro del Espíritu, hacia el que tiene el don, Felipe. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿veis? La acción del Espíritu sobre el que tiene el don del Espíritu. Él le dice, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó al eunuco, que leía al profeta Isaías y dijo, esto es importante, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice el ministro del Espíritu, le dice al etíope, al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Fijaos la respuesta del etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esto no es lo que se dice habitualmente.
he aquí a el etíope actuando como Daniel, en humillación. Y si alguien actúa en humillación, se humilla bajo la poderosa mano del Señor y reconoce al Espíritu y al ministerio del Espíritu, el Señor da revelación. Eso es lo que recibió el etíope. Por lo tanto, ved aquí, en este pasaje, al Espíritu operando en el profeta, Felipe, y después el ministerio del Espíritu a través del profeta, a través del intérprete de la Escritura. Voy a decir una cosa. Nosotros, los creyentes, los cristianos, no podemos estar siempre esperando que el Señor haga descender sobre cada uno de nosotros una especie de iluminación para entender las Escrituras. Le pedimos luz al Señor para entenderlo. Es absolutamente correcto y legítimo. Pero no podemos estar esperando que cada vez que nosotros le pidamos, el Señor nos envíe, independientemente a cada uno de nosotros, luz para poder interpretar la Escritura. No podemos estar pidiendo esto. ¿Por qué? Pues porque el Señor ya ha determinado Felipes, ya ha dado dones. Y un Felipe no es un hermano cualquiera, un Felipe es un profeta. Lo que quiero decir con esto es que el Señor nos ha entregado a nosotros las Escrituras para que las conozcamos, para que las conozcamos. A nosotros, a toda la Iglesia, se nos ha dicho que hagamos apocalipsis. Se nos ha dicho a todos, que hagamos apocalipsis. Otra cosa es que lo podamos llegar a hacer. Pero inicialmente lo ideal, lo que era desde el principio, era que hiciéramos todos apocalipsis. Por eso Pablo llama a todos a profetizar. Ahora bien, ya he dicho que esto es correcto hasta aquí, lo ideal. El problema es que no somos capaces de hacerlo. La Iglesia, en general, no somos capaces de hacer apocalipsis. No somos capaces de trascender, de atravesar las palabras o las hojas de la Biblia hasta llegar a la Escritura. Y no somos capaces de hacerlo en general la Iglesia. ¿Por qué? Pues nos lo han dicho aquí en Apocalipsis. Desde el inicio se nos ha dicho el por qué. No somos capaces porque pertenecemos a las iglesias de Asia, es decir, a la Iglesia, aquella que se define bien en Apocalipsis 2 y 3. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todos los que están en Asia abandonaron al ministro de la profundidad de la Escritura. Y los que estamos en Asia somos como Hacienda, somos todos. Por lo tanto, no somos capaces de hacerlo. Recordemos que Él es el ministro de la profundidad de la Escritura. Y al ministro de la profundidad de la Escritura, 2 Timoteo 1:15, Efesios 3:4, a este ministro es al que todos los que están en Asia han abandonado. Esa es la realidad de lo que dice, de lo que dicen estos pasajes. De manera que si los que están en Asia, es decir, los que estamos en Asia, recordad que las iglesias de Asia son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las iglesias de Asia. De manera que al haber abandonado los que están en Asia a Pablo, la profundidad de Pablo, hemos acabado siendo superficiales. Estoy hablando del conjunto de la Iglesia. Hemos acabado siendo superficiales. No vemos más allá de la letra que tenemos delante. Necesitamos algo más para poder trascenderla, para poder hacer apocalipsis. Por lo tanto, como digo, superficiales, sin capacidad de atravesar las palabras de la Biblia para poder llegar a la profundidad del maná escondido. No olvidemos que Apocalipsis 17 a ese maná le llama el maná escondido por un motivo, ¿no? Digo que al abandonar la profundidad de Pablo nos hemos vuelto superficiales, carnales.
Por cierto, como ya se anunció antes, en Gálatas 3:3, donde dice, tan simples, bueno, simples no, dice tan ignorantes, una palabra especial, tan ignorantes sois. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis educando la carne. Ahora resulta, dice Gálatas 3:3, que habéis decidido que ser espirituales es ir educando la carne. Ojo, cosas de buen nombre, ¿eh? No estoy diciendo nada, que no digo que educar la carne sea algo malo, ni mucho menos. Lo que es malo es llamarle espiritual a educar a la carne. Eso es abominable, inmundo. No es malo. ¿Un creyente debe educar la carne? Por supuesto. Pero un creyente jamás de los jamases debe llamarle educar la carne a ser espiritual, porque eso es inmundicia absoluta. Fijaos qué diferencia. Y como decía, perfeccionarse en la carne es ser legalista, es ser literal, es decir, seguidor de la letra, seguidor de las hojas de la Biblia, seguidor, como ya hemos hablado de ello, seguidor de las hojas del árbol de la vida. Y no olvidemos lo que hemos hablado al respecto, lo que se nos ha enseñado en este capítulo 22, por cierto, de esto, de las hojas y del fruto. No olvidéis que las hojas del árbol de la vida tienen que ver con la heredad terrenal, correcta, pero la terrenal, no la espiritual. Las hojas del árbol de la vida tienen que ver con conducirse en la tierra, no tienen que ver con lo celestial. Con lo celestial tiene que ver el fruto, el maná escondido. En fin, abandonar a Pablo ha dejado a nuestro candelero bloqueando la verdad profunda de las Escrituras. Tenemos lo superficial, pero la profundidad no podemos acceder a ella. ¿Cómo se puede romper este bloqueo? Bueno, para romper este bloqueo, un bloqueo que ha hecho el pueblo del Señor. Nosotros hemos hecho este bloqueo. Para romper este bloqueo contra la verdad, el Señor envía profetas. Ahora bien, recordemos siempre que el pueblo del Señor no los quiere. Mateo 13, versículos 57 y 58 y más aún. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El pueblo del Señor no quiere a los profetas del Señor. Y si no los quiere, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el pueblo no los quiere, como es ahora, como es siempre, lo que ocurre con estos profetas que el Señor envía es que quedan atados. ¿Recordáis Ezequiel capítulo 3, versículo 24-27? Quedan atados con cuerdas y peor, con la lengua pegada al paladar, porque quien ata con cuerdas es el pueblo. Y cuando el pueblo ata con cuerdas a los profetas, el Señor hace que no hable, que la lengua se le pegue al paladar. Más aún, ¿recordáis lo que dice también? Encerrados dentro de su casa o cueva, como me gusta a veces llamar. Le dice, enciérrate en tu casa. Eso lo dice el Señor al profeta. No salgas a ellos. Y eso pasa porque la Iglesia prefiere otro tipo de maestros o conductores, no a lo que envía el Señor, no como lo envía el Señor. Esta es la realidad. Digo, esta es la realidad, esta es nuestra realidad. ¿Vale? Así que volviendo al enunciado, cuando empezaba al principio, la realidad divina es que existe el Espíritu y también el ministerio del Espíritu. Tienen que existir las dos cosas. Por lo cual, aunque entendamos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, necesitamos también profetas que nos abran las Escrituras. Ojalá esto no hubiera sido necesario, pero lo necesitamos, desgraciadamente. Sin este don actuando, sin el ministerio del Espíritu actuando, dejándolo que actúe, mejor dicho, ocurre pues lo que le pasaba al principio al etíope, que se le dice, pero ¿entiendes lo que lees? O exactamente lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos.
En Marcos capítulo 4, ¿no? El versículo 13, hemos hablado de ello. Es lo mismo que le dice allí a ellos. Le dice, ¿no entendéis esta palabra, esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás, hijos? Pues eso es lo que le dice el profeta al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Menos mal que el etíope era movido por el Espíritu. El etíope fue movido por el Espíritu. No era carnal, fue movido por el Espíritu. Y así movido por el Espíritu, el etíope se abre su corazón y su mente al ministerio del profeta. Por eso le dice, ¿y cómo podré si alguno no me guía? ¿Habéis visto la respuesta del etíope? Esta respuesta es una respuesta muy elevada. Eso es humillación. Eso es Daniel 9. ¿Qué se dice al respecto siempre del etíope? Bueno, era un incrédulo que no sabía, tal, un incrédulo que no sabía. Sabía leer perfectamente las letras de lo que decía porque es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. ¿Acaso pensamos nosotros que el etíope era lerdo? ¿Un alto funcionario de Candace ignorante? Es más, teniendo en sus manos una porción de las Escrituras, el libro de Isaías, ¿un tío ignorante? No, ¿eh? No. Lo que era un extranjero, pero no os lo perdáis, un extranjero ocupado en los escritos divinos. Casi nada. No era poca cosa esto, ¿eh? Eso sí, ¿qué le pasaba? Que estaba necesitado de interpretación profética. Su problema no era que no creía. Su problema era que necesitaba interpretación de lo que leía. Por lo tanto, como hemos comenzado hablando, Hechos 8 nos enseña la diferencia entre la acción del Espíritu y el ministerio del Espíritu. ¿Qué es lo que se oye actualmente? Actualmente no se oyen las palabras del etíope. Actualmente no se oye, rogó al profeta que subiese y se sentara con él. No, hoy lo que se oye es, ya tenemos al Señor. Por lo que somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Eso es lo que se oye. No hay humillación hoy en nuestra iglesia. Lo que hay es superficialidad y jactancia laodiceana. Eso sí, con apariencia de humildad, con palabras suaves, sonrisas y mucho amor, mucho cariño, mucho amor, bla, 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 bla. Apariencia de humildad, pero negando la eficacia de ella. No estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de mis hermanos, estoy hablando de nuestros hermanos, estoy hablando de nosotros, de todos nosotros. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa si no hay ese don en acción? ¿Qué pasa si no hay ese ministerio? ¿Qué pasa si decimos, no, tenemos al Señor y el Espíritu está en nosotros, ya no necesitamos? Sin ese ministerio pasa lo que desgraciadamente ha pasado siempre. ¿Recordáis? Segunda de Pedro 1:19. Vamos a mirarlo. Segunda de Pedro 1:19, donde dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, no en la luz, porque nosotros miramos, ay, estamos en la luz, lo tenemos todo, estamos en la luz. No, estamos en un lugar oscuro. Es el tiempo de la ausencia de Cristo. Estamos en un lugar oscuro. Por lo tanto, necesitamos ese ministerio. Y si no hay ese don, si no hay ese ministerio, como digo, pasará lo que ha pasado siempre, segunda de Pedro 1:19, que estaremos en un lugar oscuro sin lámpara que nos alumbre. Si no hay el ministerio profético, estamos en un lugar oscuro sin lámpara que nos alumbre. Y por lo tanto, pues abocados a inmundicia. Bueno, eso como mínimo. Abocados a inmundicia y a ser guiados por el nicolaitismo. Y si alguien osa, porque osamos,
Si alguien osa decir aquello de que, bueno, Dios es bueno y no lo permitirá, pues que sepa, que sepamos que la Escritura dice que no hay profeta sin honra, excepto en su propio pueblo, entre sus parientes, y además dice algo más, y hasta en su casa, en su propia casa. Y continúa diciendo, y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos de ellas. Sí, estamos hablando de Marcos capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Habéis visto qué es lo que ocurre cuando el profeta no tiene honra? Me refiero no a una persona, me refiero al ministerio profético. Cuando no tiene honra, cuando se le desprecia, pues que al final no puede hacer allí muchas señales. No hay semaíno. Y al final solo son sanados unos pocos. ¿Cómo qué? Pues como en Apocalipsis 3:20. Solo unos pocos reciben al profeta. Insisto, solo unos pocos. ¿Cuál es la palabra del Señor? La palabra del Señor es, el que tenga oídos para oír, oiga. Bien, vamos a continuar con otra expresión. Cuando dice el Señor, vuelvo a recordar lo que dice el Señor en el último versículo de la Escritura, bueno, en los dos últimos versículos, que son los que estamos tratando, vengo, en el versículo 20, vengo rápida o súbitamente, por sorpresa, dice el Señor. Al tratar este último versículo tenemos que recordar al anterior también. Lo que nos dice aquí es que el tiempo se acaba, es decir, son dos versículos que van juntos, ya habéis visto que los hemos tratado juntos, ¿no? Lo que dice aquí es que el tiempo se acaba y para nosotros no es que venga pronto simplemente, no, 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 es que para nosotros es inminente el arrebatamiento. Nuestra doctrina es la de la inminencia, súbito, súbito, como dicen en Italia, ¿no? Y mientras este arrebatamiento no llega, las advertencias a la iglesia de Asia que abandonaron a Pablo, es decir, a nosotros, deben hacer despertar nuestro espíritu y sacarnos del estado de complacencia tibia y superficial en el que estamos inmersos. Yo sé que se dirá, hombre, yo no estoy inmerso en el estado de tibia y complacencia y superficial. Sí, lo estás, porque lo estamos todos, pertenecemos a esta iglesia. Aunque no lo estemos como no lo estuviera, como no lo estaba Daniel, él se cuenta dentro. La ruina es mía, es nuestra, es de todos nosotros. Continúo. La palabra para vengo rápido y súbitamente, aunque ya lo hemos tratado anteriormente, quiero refrescarlo. La palabra no es pronto, sino inminente, por lo que sea cuando sea esta venida y sea cuando sea este arrebatamiento, los más, los más llegarán tarde. De hecho, ya llegan tarde. Así que veremos es si llegarán o llegaremos tarde. Hablo en general, todos nosotros. Porque, lo digo porque la complacencia de la tibia y superficial, la Odisea, nuestra iglesia, la complacencia nos dice que nosotros somos vírgenes felices esperando al esposo. Nosotros somos vírgenes felices esperando al esposo. Mateo 25 habla de esto. Vamos a verlo, es importante. No vamos a citar todo el pasaje, pero recordad que en Mateo 25 se habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Bien, para empezar, no son prudentes, son, la traducción es pensadoras juiciosas, ¿vale? Uy, si la traducción es pensadoras juiciosas ya nos habla de una cosa muy diferente a prudentes. ¿Qué es un sinónimo? Bueno, es un sinónimo pero que no le hace justicia a pensadoras juiciosas. Pensadoras juiciosas tiene que ver con escudriñar, ¿eh? Tiene que ver con preocuparse por entender. Qué diferencia de explicación, ya no son prudentes, ¿eh? La palabra dice pensadoras juiciosas, escudriñadoras, preocupadas por entender. Y las vírgenes insensatas no son insensatas. La expresión griega es ignorantes, o más bien tontas o necias, estúpidas. Es decir, como primera a los Corintios 3:18.
son las vírgenes que no se han ocupado de entender, de escudriñar. De eso es de lo que se trata Mateo 25. Si se traduce adecuadamente las palabras, veremos que hay mucha diferencia. Bien, con respecto a Mateo 25 y las vírgenes, es importante que veamos que todas las vírgenes tienen lámparas, ¿de acuerdo? No podemos decir que las insensatas no tienen lámparas, ellas también tienen lámparas. ¿Por qué? Porque todas pertenecen al candelero, es más, caminan juntas. Todas participan del mismo candelero y no hay distinción entre ellas. De momento no hay distinción, porque caminan juntas y tienen lámparas. El versículo 7 de Mateo 25 ve cómo todas se ocupan de sus lámparas. Todas se ocupan del candelero, ¿cómo? Pues como dice Apocalipsis 2:19. En amor, fe, servicio y paciencia y esfuerzo. Yo ya lo sé, que muchas veces se dice, no, como vemos cómo acaban las insensatas, pues esas no pueden ser creyentes. Un momento. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de virginidad y fornicación, de entender la escritura o no entenderla. Aquí se dice que pertenecen al candelero, todas tienen lámparas y caminan juntas. Ya sé también que se dirá, bueno, pues entonces caminan en una iglesia que es muy mala, muy fea, No, 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 caminan en la mía. Todas caminan en la nuestra, caminamos todos juntos. Eso es lo que dice el versículo 7. Todas la tienen y lo hacen en amor, fe, servicio y paciencia y esfuerzo. Como Apocalipsis 2:19. ¿Sabéis de quién habla Apocalipsis 2:19, verdad? De la romana. Pero las ignorantes, las necias, las que no quieren, las que no se preocupan por entender por profundidad, por profundizar, esas pretenden que el aceite que se procuraron las entendedoras, las pensadoras juiciosas, las que se preocupan por escudriñar, pretenden que sirva también para ellas. Lo vemos en el versículo 8 de Mateo 25. Porque esas ignorantes creen que el conocimiento se puede adquirir por imitación, o por memorización, o por tomar de un maná, o aceite, llamémoslo aceite también, que recogieron otros antes y que se ha almacenado. Ya hemos hablado acerca de esto. Ese maná no sirve. El maná almacenado de hace 5 años, 25 años, 200 años, 1000 años, ese maná almacenado no sirve, porque ya no tiene vida, ha perdido sus nutrientes. Ojo, ¿no sirve de nada ese maná caducado? No, cuidado, cuidado. No es que no sirva de nada. No se trata de que no sirva de nada, sino que no sirve para lo que verdaderamente debe servir, y es otorgar vida. Y está abundante en conocimiento verdadero, no en conocimiento mezclado, porque el conocimiento mezclado sigue siendo maná, sigue siendo lámpara, es tratado como tal, sigue siendo iglesia, sigue siendo agua, el conocimiento mezclado, pero es una lámpara sin aceite. Las lámparas sin aceite no se diferencian de las llenas, porque la luz que de este día del mundo no exige encenderlas. Por eso no se pueden diferenciar ahora. Solo se diferenciarán cuando ya sea tarde. Por eso decía antes, por eso he querido buscar este pasaje para ilustrar que se llegará tarde. De hecho, ya llegamos tarde. Solo se diferenciarán, digo, cuando sea tarde, como la fornicación de Lot, que solo la supo cuando ya era tarde, cuando ya no había remedio. El maná debe recogerlo o recibirlo cada cual igual que el aceite. Creen los ignorantes, ya no hablo solamente de las vírgenes, creen los ignorantes que el aceite que era en la iglesia almacenado ya sirve para todo el mundo, o que el que tenemos o creemos tener en nuestras lámparas ya es suficiente como para que tengamos vidas de complacencia. No pasa nada, no pasa nada. Nadie hay
Haré la pregunta después. Voy a hacer una afirmación. Según vemos aquí, nadie hay que se cuente a sí mismo entre las ignorantes. Todas se jactan de entender. Y eso es porque todas tienen lámparas, porque todas son el candelero. Y no discernimos, es decir, no diferenciamos entre unos y otras. Así que por última vez, y ahora hago la pregunta, ¿no hay nadie que reconozca la ruina del candelero, pero, reconociendo la ruina del candelero, asimismo formando parte de él? ¿No hay nadie que se llame la Odisea a sí mismo? Y cuidado, ¿eh? Porque reconocer esto no es proferirlo con nuestra boca, no, sino que obliga a actuar en consecuencia, a tomar cartas en el asunto. Bien, insisto, vuelvo al último versículo. Todo cristiano piensa, porque se nos ha enseñado así, ¿eh? Todo cristiano piensa que la escritura acaba, el último versículo del Nuevo Testamento acaba con felicidad, gracia y parabienes. Como, como si el final de la escritura fuese un cañón que nos dispara hacia la felicidad suprema. Bien, a partir de aquí, felicidad, gozo y tal. Apocalipsis no finaliza con vivieron felices y comieron perdices. No, no finaliza así. Puede parecer que finaliza así, no finaliza así. Ojo, ¿hay gloria para la esposa? Hombre, por supuesto, lo hemos visto al principio de este capítulo, los versículos 1 a 5. Y habrá también gloria para todo aquel que quiera formar parte de la familia de la fe. Ahora bien, en lo que se insiste a partir del versículo 6 de este último capítulo, hasta el final, hasta el último versículo, es que las condiciones para llegar a formar parte de la familia de la fe, para llegar a la gloria, no son precisamente las que nos enseña la novia de Apocalipsis 2 y 3. No es precisamente lo que nos enseñan los de Asia, es decir, nuestra iglesia. Y las interpretaciones al respecto de esto, las interpretaciones, las habituales interpretaciones de la escritura, hechas naturalmente pues, por los intérpretes o doctores de la ley, nos mantienen prisioneros en la ceguera de esa novia, digo de la novia que será vomitada. Nos mantienen en esa ceguera. Fijaos, la raíz de todos los males, qué versículo conocido, cualquiera puede decir lo que dice el versículo, ¿verdad? Cualquiera, es muy, muy manido y muy... Pero yo, no, sabéis que no mutilo ningún versículo, no me gusta. Ni versículos, ni pasajes, ni el libro entero, no, me gusta todo tenerlo. Pero permitidme que me quede un poco a la mitad en este versículo y os explico por qué. La raíz de todos los males es el amor. Yo ya sé que dirás, no, no, es el amor al dinero. Vale, vale. Yo digo que la raíz de todos los males es el amor. ¿Y qué es lo que dice nuestra iglesia hoy en día? La palabra con la que se llena la boca. Amor. Amor para todos. Unidad y amor para con todos. Amor, amor, mucho amor. Usa esta palabra muy mal. Por eso digo que la raíz de todos los males es el amor. ¿Qué amor? La raíz de todos los males es mal entender el amor, aplicarlo mal. Porque sabéis que en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sabéis cuál es la palabra para amor allí? Adivinadlo. Dirá alguien, ágape. No, jamás, no podría decir ágape, el espíritu allí. No, es fileo, concretamente amor al dinero, filarguria, a la plata, ¿eh? Como dirían los italianos, no, los, los argentinos, a la plata. Amor, filarguria, amor al dinero. Fileo, no ágape. El espíritu jamás podría haber usado. ¿Por qué? Porque es un amor humano, fileo. Y voy a insistir, hemos hablado de fileo, pero voy a insistir en ello porque es muy importante. Fileo, digo, no ágape, usa esta expresión. Por eso recordad lo que he dicho, el amor, perdón, la raíz de todos los males es el amor mal comprendido. A diferencia de Pedro, ¿recordáis Juan, capítulo 21, versículos 15 a 17? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, ¿cómo no te voy a amar, hombre? Pues si no hay nadie que yo ame más que a ti, Señor, caramba.
yo te fileo. Era incapaz Pedro de entender lo que le estaba diciendo el Señor. No, no distingues, Pedro. Te estoy diciendo que si tú tienes ágape por mí. Y el otro le dice, claro, claro que tengo fileo. Tienes la mente. El Señor nos enseña que Pedro tenía la mente embotada. Y es más, acaba el pasaje y Pedro continúa sin discernir la diferencia entre ágape y fileo. Continúa sin discernirla. Y eso es lo que nos pasa a la iglesia de hoy en día. Pero a diferencia de Pedro, nosotros deberíamos ser capaces de discernir entre ambos. Y si no discernimos, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo que Pedro nos enseña. Profunda y absoluta tristeza. Y la iglesia no es capaz de discernir. ¿Por qué? Porque es carnal. Primera a los Corintios 3, de los versículos 1 a 3. Sí, no es a los Corintios, es a nosotros. Lo que se escribe a los Corintios escribe a nosotros. No quiero volver a oír jamás a nadie que diga, es que eran muy malos los Corintios. Claro. Y lo eran, como yo, que soy corintio también. Digo que la iglesia no es capaz de discernir porque es carnal, es decir, porque es incapaz de pasar de la superficialidad de la letra bíblica. Es incapaz de apocalipsis. Veréis, fileo no es una basura. Claro que no es una basura, fileo. ¿Cómo va a ser una basura? Fileo puede ser absolutamente maravilloso. Fileo. Fileo es grande, es maravilloso. Pero también puede ser fornicario. Fileo. Sí. En cambio, ágape no. Ágape no puede ser fornicario. Porque ágape es el amor a la verdad. Ya hemos hablado de esto. Es el amor a la posición divina, el amor a la verdad. Con fileo, igual que Pedro, claro que se puede amar al Señor con fileo. ¿Es un amor bueno? Por supuesto. Si la dirección es correcta, sí. Al Señor, a los hermanos, a los padres, a los hijos, el amor fileo es bueno. Es algo magnífico. Pero entendamos que no es ágape. El Señor nos pide, como a Pedro, ágape. Y Pedro es incapaz de ofrecerlo. Lo que deberíamos aprender de Juan capítulo 21, de los versículos 15 y 17, el asunto de Pedro y fileo y ágape, deberíamos aprender que la confusión entre fileo y ágape nos va a abocar, ya nos ha abocado a un final triste, como se ve en Pedro. Y Pedro se entristeció. No es simplemente, se puso triste. Bueno, ya se pondrá contento más adelante, que se le ve más contento en la escritura después. No, el Espíritu quiere que veamos lo que ocurre. Tristeza. Bien, acordémonos ahora, ya que hemos tratado esto, la diferencia entre fileo y ágape. Acordémonos de Hebreos 13:2. Por ejemplo, quiero hacer esta mención para dar a entender algo. ¿Recordáis lo que dice en Hebreos 13:2? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué bonito. ¿Eh? ¿Qué leemos aquí? Digo que leemos, que lee cualquier incrédulo, ¿eh? Lo mismo que leemos nosotros. Ostras, debemos ser hospitalarios, porque eso es ser cristiano, ¿no? Y tal. Supongo que ya, como con todo el bagaje que lleváis, supongo estáis esperando que voy a decir una cosa diferente. Evidentemente, evidentemente. Al interpretar este versículo 2 con los ojos este versículo 2 de Hebreos 13, al interpretarlo con los ojos de la carne, lo que vemos únicamente, porque somos incapaces de ver más, vemos una instrucción a ser hospitalarios, a ser buenos cristianos, como si eso fuese el sumum del cristianismo. Pero como nuestro ojo es carnal, no somos capaces de ver un detalle importante. Recordad, semaíno, correspondencias, pasajes de correspondencia, palabras de correspondencia. Debemos ir a buscar esto. Por eso digo que no somos capaces de ver un detalle importante, absolutamente importante. Por eso digo que como nuestro ojo no es capaz de hacer apocalipsis, no vemos más allá de la letra, de estas letras.
¿Y si os digo que en este versículo de Hebreos 13:2 podemos hablar de fornicación? Ya sé, dirá, joder, está loco. Vale, vale. Pero ¿y si os digo que podemos hablar de fornicación? ¿Y si os digo que la expresión de Hebreos 13:2, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, en realidad no es positivo? No es en positivo esta cosa que está diciendo el Espíritu. No es en positivo lo que el Espíritu quiere que veamos, sino que veamos algo negativo. ¿Y si digo eso? Otra vez, no, está hasta loco y tal. Vale. Pues permitidme. El problema es que no somos capaces de discernir. Tenemos que buscar sus correspondencias escriturales. Debemos de discernir. Y el problema es la fornicación de la iglesia que nos impide ver esto, el vino que hemos bebido durante tanto tiempo. Por eso digo, cuidado con la fornicación, y voy con este pasaje, de Hebreos 13, cuidado con la fornicación, porque si algunos sin saberlo hospedaron ángeles, habla de Génesis 19, si algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿sabéis por qué fue? No porque fueron buena gente, no, sino porque hubo una falta absoluta de entendimiento, falta de discernimiento. Por eso hospedar, no digo que hospedar ángeles mal, sino que fue sin saberlo, por falta de discernimiento. ¿Y por qué no tenía discernimiento quien hospedaron ángeles? Pues porque se encontraban en Sodoma, donde no deberían haber estado. Si hubieran tenido entendimiento, hubieran discernido a los ángeles, es decir, hubieran discernido, ya sabemos lo que son ángeles, ¿no? El ministerio profético, los representantes del ministerio profético. Si hubiera habido discernimiento, entendimiento, hubieran discernido al ministerio profético, como la visión de Elías, como lo que le permitió ver a Gehazi, a su siervo Gehazi. Y ojo, porque esa falta de discernimiento, lo vemos en Génesis 19, no se corrige. No se corrige porque solamente queda demostrada a posteriori, cuando las lámparas se demuestra que ya no tienen aceite, cuando es tarde. Solo queda demostrada a posteriori, lo vimos en Génesis 19, versículos 37 y 38. Solo cuando ya no hay remedio, como la falta de aceite de las lámparas, las vírgenes. Porque la fornicación, recordemos también, Génesis 19:33, la fornicación se da sin ni siquiera saberlo uno que está fornicando, como nosotros, la iglesia nuestra. ¿Por qué? Pues a causa de la embriaguez del vino de fornicación, también como en Génesis 19:33. Y la pregunta es, ¿y nosotros sabemos quién proporciona ese vino de embriaguez? Respuesta. El creyente de esta dispensación dirá, hombre, claro, Satanás, el mundo, Babilonia. No esperaba yo otra respuesta diferente a esta, desgraciadamente. Pero no, no es Satanás ni el mundo, no. Apocalipsis 17, versículo 2 y Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3. Esa es la que dice en Apocalipsis 17 que proporciona el vino de fornicación. Así pues, no digo más. Actuemos en consecuencia porque el tiempo apremia. Apremia. Bien, para finalizar, la palabra ven, Señor Jesús. Esta llamada, ven, Señor Jesús, es como la del versículo 17 e implica no solo su venida a poseer todos los reinos de la tierra, estamos hablando no solamente su venida a la heredad terrenal, que lo hará. Nosotros tenemos otra heredad. No solo implica esa llamada a poseer los reinos de la tierra, sino la llamada del Espíritu y la esposa unidos. Es decir, la llamada del testimonio de Jesús conformado plenamente al Espíritu de la profecía, juntas, unidas inseparablemente. Por lo tanto, ven, Señor Jesús, es una llamada a Cristo a morar en la esposa. Por este motivo, el versículo 17, cuando hablamos de él, decíamos que el ven
la expresión ven, implica mucho más que llamarle a él. Es una llamada a cenar juntos, donde la esposa llama al Señor y a la vez llama al que tiene sed. Y esa llamada es a la esposa y al espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué a la esposa y el espíritu son los que lo hacen? Y se les llama también a ellos, y ellos llaman. ¿Por qué? Porque no ignoremos que no hay otro faro que alumbre en la noche, sino el del candelero del Señor. Aunque sea una mala iglesia, es a la que el Señor le ha dado el candelero. Y ese candelero es actualmente la iglesia. Que nadie espere que el Señor envíe alguna luz. No esperemos que el Señor envíe alguna luz. No esperemos que, le digamos, Señor, dime, porque el Señor va a decir, oye, ya te he enviado lo que necesitas. Te he enviado dones, te he enviado profetas, te he enviado todo. Igual que le dijo a Moisés. Moisés le dijo algo, y, porque el pueblo lo exigía, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? No clames a mí, macho. Ya te he dado lo que necesitas. No esperes polvo del cielo, no esperes polvo de hadas, no esperes cosas mágicas. Te he dado lo que necesitas. Úsalo. Lo que pasa es que lo usas mal. No disciernes, no comprendes. Úsalo, lo que ya te he dado. Por eso digo que nadie espere que el Señor envíe alguna luz porque ya la ha enviado, aunque no nos guste la forma en que lo ha hecho. Aunque queramos que sea de otra manera, no, lo ha hecho así. Hombre, es que el Señor podría enviarnos polvitos mágicos, y darme luz automáticamente. Cuando lo abro la Biblia y veo un pasaje, Señor, ilumíname, pum, y iluminarme. El Señor ha dicho, no, para eso ya te he dado dones. Mejor dicho, no te los he dado a ti, los he dado a la iglesia. ¿Y qué has hecho con esos dones? Los has pisoteado. Los mantienes ligados con cuerdas, por lo cual le he pegado yo la lengua al paladar, y además los he encerrado en su casa, se han encerrado en su casa. Eso es lo que tú, iglesia, has hecho con esos dones. ¿Y qué esperas? ¿Que yo envíe magia, te envíe discernimiento? Si ya te lo he enviado, usa de ello. Bien, mm, aquí finaliza estudio de Apocalipsis. Me gustaría leer un pasaje, pero antes de ello decir que me hubiera gustado, de verdad, como a Judas, digo a Judas, el escritor de la carta, una carta muy cortita. No se le puede llamar ni siquiera capítulo, porque la carta de Judas no tiene ni capítulo, son versículos. Judas dijo que su deseo, igual que el mío, era y es hablar de la común fe, pero desgraciadamente tenía que hacer otra cosa. Ya sabéis que habéis leído todas la carta. Tenía que hacer otra cosa. Eso es lo que nos toca hacer en nuestros días. Y no con gusto, porque la boca, al final todo, se queda amargo. Es muy amargo todo. Permitidme leer Ezequiel 3. Es importante entender que Ezequiel 3 debemos de grabárnoslo a fuego también. Permitidme que lo lea. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel come el rollo. El ministerio en el profeta. Así que abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Fijaos lo que dice. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Es un ministerio revelado, verdad profética. Dice, continúa diciendo Ezequiel, lo comí y fue mi boca dulce como miel. Bueno, en la boca sí, ya llegará cuando llegue al estómago. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel, en el candelero, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla oscura ni de lengua áspera, no, sino a la casa de Israel, al candelero.
No a muchos pueblos de habla oscura ni de lengua áspera, cuyas palabras no entiendas. No, no, no. Tú les entiendes y ellos te van a entender perfectamente. Han sido escogidos para esto, son el candelero. Si a ellos te enviaran, habla de los otros, de seguro que te escucharían a los de lengua áspera. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren escuchar a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Eso es el candelero, dura de frente y obstinada de corazón. Continúa diciendo el Señor a Ezequiel, he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Me dijo además, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y escucha con tus oídos, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así dice el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Decidid. Eso es lo que le decía. Entonces me elevó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas junto a ellos y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me transportó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Así que llegué a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al malvado de cierto morirás, y tú no le molestes, ni amonestes, ni le hables, para retraer al malvado de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva, el malvado morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Mas si amonestas al malvado y él se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y yo pondré un tropiezo delante de él, y él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y las obras buenas que había hecho no serán recordadas, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Voy a continuar leyendo hasta el final, pero esto, el atalaya de Israel, pasaje muy manido, muy dicho para que seamos guardianes de nuestros hermanos, es lo ideal, es lo que debería haber sido. Vamos a ver ahora después lo que desgraciadamente es. Vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Al campo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me asentó sobre mis pies y me habló y me dijo, ve y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás para ellos un varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hable, abrir tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Y qué es lo que les tiene que decir? Lo siguiente, el que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche.
porque son casa rebelde. ¿De quién habla? Del candelero. Es que los israelitas eran muy malos. Ya, ya, ya. Habla del candelero, igual que Apocalipsis nos habla también, sobre todo en estos últimos capítulos, de nuestro candelero. En fin, pues finaliza aquí el estudio de Apocalipsis, no sin insistir o decir que lo que hemos estado haciendo desde el inicio de estos estudios, sí, ha sido interpretar, pero he querido, mm, más que interpretar, enseñar también cómo debemos de, o mejor dicho, eh, mostrar por la escritura lo que nos dice el mismo Apocalipsis, cómo debemos de tratar la escritura, cómo debemos de interpretarla. Por lo tanto, esto es alfa y omega y alfa, porque podemos interpretar las escrituras a la luz de todo lo establecido en este libro. Apocalipsis nos enseña cómo interpretar las escrituras, es decir, con qué ojo mirarlas. ¿Con qué ojo mirarlas? Con el ojo de las aguas de encima de la expansión. Y todo esto, lo digo, en un contexto de falta de tiempo. No hay tiempo, es un contexto de inminencia. Pues que el Señor nos bendiga a todos